Bien, como hemos dicho en el vídeo anterior, vamos a empezar a estudiar la formulación y nomenclatura de los compuestos inorgánicos, empezando por los compuestos más sencillos de todos, que son los compuestos binarios, aquellos que están formados únicamente por dos tipos de átomos, los vamos a llamar A y B. Entonces, bueno, fijaros, aquí tenemos dos átomos diferentes, A y B. El elemento químico A tiene un estado de oxidación de A+, es decir, que es el elemento más electropositivo de los dos, y el elemento B es el más electronegativo de ambos y tiene un estado de oxidación de B-. Entonces, cuando estos dos átomos se combinan para formar una molécula binaria, lo que hacen es intercambiar o cruzar, por así decirlo, sus estados de oxidación, de tal manera que el elemento A le cede su estado de oxidación al elemento B y lo convierte en un subíndice. Fijaros, aquí el elemento B, en la molécula ya formada, el subíndice que tiene es el estado de oxidación del elemento A. Y con el elemento B ocurre lo contrario, el elemento B le da a A su estado de oxidación y lo convierte en su subíndice, de tal manera que en la molécula el elemento A tiene como subíndice el estado de oxidación del elemento B. Una cosa muy importante que hay que añadir en general en la formulación de química inorgánica es el orden en el que se escriben los elementos químicos en la molécula. Para escribir en orden correcto los elementos químicos hay que seguir la electronegatividad de los mismos, de tal manera que primero hay que escribir el elemento más electropositivo y finalmente se debe escribir el elemento más electronegativo. En este caso, pues hemos dicho que el elemento A es el electropositivo y el B el electronegativo, por lo tanto el orden en el que tenemos que escribir estos elementos dentro ya de la molécula formada es AB. Por lo tanto, aquí ya podréis averiguar que es muy importante y muy necesario que os aprendáis de memoria los estados de oxidación o valencias de los distintos elementos químicos dentro de la tabla periódica. Recordad que en el blog, en el apartado de la tabla periódica de los elementos químicos, tenéis la tabla periódica que os he confeccionado y entre otras tantas características físicas y químicas de cada elemento, pues vais a encontrar las valencias de todos los elementos químicos que figuran en la tabla. Y os figuraréis también que hay elementos que tienen una única valencia, pero hay otros tantos elementos que tienen dos o más valencias. Hay que sabérselas todas porque, como ya veremos, en los compuestos binarios e inorgánicos en general, los elementos pueden actuar con una o varias valencias y en función de si actúan con una u otra valencia, pues la nomenclatura evidentemente va a variar. Entonces, sin más, vamos a empezar a estudiar la formulación y nomenclatura de los compuestos inorgánicos más sencillos, que son los óxidos, como tenéis aquí. Los óxidos son simplemente combinaciones binarias del oxígeno. El oxígeno se combina con cualquier elemento químico de la tabla periódica y va a formar un óxido. Como ya sabréis, el oxígeno tiene una única valencia y esa valencia es de -2. Entonces vamos a explicar cómo se nombran y cómo se formulan estos compuestos. Y para empezar, pues vamos a poner un ejemplo bastante sencillo que tenéis aquí, que vemos que es una molécula que está formada por dos átomos de litio y un átomo de oxígeno. Efectivamente es un compuesto binario, solo hay dos tipos de átomos, litio y oxígeno. Y además es un óxido porque vemos que uno de esos elementos químicos es precisamente el oxígeno. Entonces, antes de pasar a formular o a nombrar esta molécula, vamos a estudiar un poco sus subíndices. Recordad, el oxígeno tiene valencia 2
y esa valencia 2 se la pasa al litio en forma de subíndice. Por eso el litio tiene subíndice 2. Y por su parte el litio tiene también una única valencia, pero en este caso su valencia es de 1. Esa valencia 1 del litio se lo pasa al oxígeno en forma de subíndice. Sin embargo, cuando el subíndice es 1, pues se obvia, no se pone, y de esta forma la molécula queda escrita de esta forma, Li2O. Y ahora sí, vamos a pasar a nombrar esta molécula. Y recordad que habíamos dicho que en química inorgánica íbamos a seguir básicamente dos nomenclaturas, la sistemática y la de Stock. Entonces vamos a ver cómo se nombraría esta molécula siguiendo esas dos nomenclaturas. En la nomenclatura sistemática, si recordáis, decíamos que se utilizaban los prefijos mono, di, tri, tetra en función de estos subíndices numéricos que aparecen en la molécula. Entonces, en la nomenclatura sistemática, este compuesto se llamaría óxido de dilitio. Fijaros que aquí he resaltado el prefijo di para indicar que el elemento litio efectivamente tiene un subíndice 2. Por eso se llama óxido de dilitio. Podríamos nombrarlo también como monóxido de dilitio, puesto que el oxígeno tiene subíndice 1 y lo podríamos llamar monóxido. Lo que pasa es que cuando un átomo tiene un subíndice 1, que recordad que no se pone porque se obvia, pues en este caso basta con poner la palabra óxido y no es necesario escribir el prefijo mono. Entonces, en la nomenclatura sistemática, este compuesto se nombraría, como tenéis aquí, óxido de dilitio. Vamos a ver qué es lo que ocurre cuando tenemos la nomenclatura de Stock. En la nomenclatura de Stock, recordad que escribíamos entre paréntesis el número de oxidación del elemento principal, que en este caso es el litio. Sin embargo, vemos que aquí hemos escrito simplemente óxido de litio y aquí no hemos puesto entre paréntesis nada. Eso se debe a que el litio solo tiene una única valencia y por lo tanto, pues puesto que solo puede actuar con esa única valencia, pues no tiene sentido que compliquemos más el nombre poniendo aquí entre paréntesis pues un determinado número. Así que en la nomenclatura de Stock este compuesto se nombraría simplemente óxido de litio. Vamos a ver un segundo ejemplo. Fijaros, aquí tenemos otro compuesto binario del oxígeno, otro óxido, y tenemos un óxido de hierro. Aquí tenemos un átomo de hierro y un átomo de oxígeno. Bien, aquí seguramente os llame la atención de que, claro, si el oxígeno tiene un estado de oxidación 2 y siempre va a ser S, ¿por qué no tiene aquí el hierro un subíndice 2? Bien, pues eso se debe a que en este caso el hierro también está actuando con valencia 2, de tal manera que el oxígeno le pasaría su valencia 2 al hierro y el hierro le pasaría también su valencia 2 al oxígeno. Y de esta forma la molécula quedaría como Fe2O2, pero ambos doses, puesto que son números iguales, pues se simplifican y la molécula simplificada pues queda de esta forma, un único átomo de hierro y un único átomo de oxígeno, FeO. Entonces vamos a ver a continuación cómo nombraríamos, según la nomenclatura sistemática y de Stock, este óxido de hierro. En la nomenclatura sistemática, como veis, puesto que ambos elementos tienen subíndice 1, pues no hay que poner ningún prefijo por ninguna parte, se llamaría simplemente óxido de hierro. Sin embargo, fijaros lo que ocurre en la nomenclatura de Stock. Aquí sí tenemos entre paréntesis y en números romanos, que es así como se escribe, la valencia con la que está actuando el hierro. En este caso sí que es necesario indicarla porque recordad que el hierro puede actuar con dos valencias diferentes. Puede actuar con 2 o con 3. En este caso, como está actuando con 2, pues escribimos óxido de hierro 2. Pero fijaros qué es lo que ocurriría en el siguiente ejemplo. Aquí tenemos un óxido de hierro diferente al anterior,
porque fijaros, los subíndices son diferentes. Aquí sí, el oxígeno le cede al hierro su valencia 2 y el hierro ahora no está actuando con valencia 2, está actuando con valencia 3, de tal manera que se lo pasa al oxígeno y la molécula nos queda como Fe2O3. En este caso, los subíndices no se simplifican, puesto que no son divisibles entre sí, entonces la molécula queda de esa forma. Fijaros en la nomenclatura sistemática, ahora puesto que tenemos subíndices 2 y 3, pues utilizamos los prefijos tri y di para cada uno de los elementos. El oxígeno, puesto que tiene subíndice 3, trióxido, y el hierro, que tiene subíndice 2, dihierro, trióxido de dihierro. Y en la nomenclatura de Stock, pues lo mismo que hemos hecho con el caso anterior, es un óxido de hierro, pero ahora, puesto que está actuando con valencia 3, tenemos que escribir entre paréntesis en números romanos, pues el número 3, óxido de hierro 3. El oxígeno no solo puede combinarse con metales para formar óxidos, sino que también puede combinarse con no metales para formar otro tipo de óxidos. Por ejemplo, aquí tenéis la gama de óxidos del nitrógeno. Estos óxidos del nitrógeno se les suele llamar coloquialmente NOx o NOx, y para que sepáis son los principales responsables de la contaminación atmosférica en las ciudades debido al incremento del tráfico de vehículos. Entonces ya sabéis que el nitrógeno es un elemento un poco peculiar, puesto que presenta hasta 5 valencias. Puede actuar con valencias 1, 2, 3, 4 o 5. Entonces, en función de que actúe con cualquiera de esas valencias, pues va a formar óxidos de nitrógeno de diferente estequiometría. Entonces, fijaros, el primero de ellos es el N2O. El oxígeno cede su valencia 2 al nitrógeno y en este caso el nitrógeno cede su valencia 1 al oxígeno. Es decir, que este primer óxido de nitrógeno, el nitrógeno está actuando con valencia 1. Por eso en la nomenclatura de Stock se le denomina óxido de nitrógeno 1. Y en la sistemática, pues la sistemática es muy sencilla, óxido de dinitrógeno, puesto que la molécula tiene 2 átomos de nitrógeno. En el siguiente ejemplo nos ocurre algo parecido a lo que nos ocurría con el óxido de hierro 2. Aquí el nitrógeno actúa con valencia 2, se la cede al oxígeno y el oxígeno con valencia también 2 se la cede al nitrógeno. La molécula en principio sería N2O2, pero ambos doses se simplifican y la molécula nos queda simplemente como óxido de nitrógeno. Entonces, en la nomenclatura sistemática simplemente óxido de nitrógeno, no hay ningún subíndice, y en la nomenclatura de Stock óxido de nitrógeno 2, puesto que el nitrógeno actúa con valencia 2. Cuando actúa con valencia 3, el nitrógeno forma este óxido de nitrógeno en N2O3, que es análogo al Fe2O3 que hemos visto en la diapositiva anterior. Cuando actúa con valencia 4, tenemos este compuesto. Fijaros, el oxígeno actúa con valencia 2 y se la cedería al nitrógeno, pero el nitrógeno actúa con valencia 4 y se la cedería al oxígeno. Sin embargo, vemos que la molécula es NO2, no es N2O4. N2O4 sería la molécula original, pero 2 y 4 se simplifican en 1 y 2, que es como tenemos aquí escrita la molécula, NO2. De esta forma tenemos el dióxido de nitrógeno, dióxido porque el oxígeno tiene subíndice 2, y óxido de nitrógeno 4. Y finalmente, cuando el oxígeno actúa con valencia 5, pues tendríamos el N2O5. Aquí el 2 y el 5 no se pueden simplificar, no son divisibles entre sí, y por tanto la molécula quedaría de esa forma. El nombre sistemático sería el pentaóxido, puesto que tiene 5 átomos de oxígeno, pentaóxido de dinitrógeno, y en la nomenclatura de Stock tendría el nombre de óxido de nitrógeno 5.
Antes de acabar con los óxidos, vamos a ver un tipo particular de óxidos que se denominan peróxidos. Los peróxidos están caracterizados por presentar este grupo que se llama peróxido, que son dos, como veis, dos átomos de oxígeno, pero con dos cargas negativas. Es decir, que es un grupo de dos átomos de oxígeno y que su valencia va a seguir siendo 2 negativa. Entonces vamos a ver algunos ejemplos de estos peróxidos que ya os digo son un poco peculiares. Fijaros en esta molécula, Na2O2. En este caso no hemos simplificado los doses, puesto que los dos átomos de oxígeno forman un grupo único, que es el grupo peróxido, y por lo tanto este grupo pues no se puede simplificar. Y como hemos dicho que este grupo tiene valencia 2, pues se la pasa en este caso al sodio para quedar de esta forma. Por eso os he puesto aquí un toque de atención para que no olvidéis que en este caso no hay que simplificar los subíndices del peróxido. Para nombrar estos peróxidos, tanto en la nomenclatura sistemática como de Stock, seguimos exactamente las mismas normas. En la nomenclatura sistemática utilizamos los prefijos numéricos. Y en la nomenclatura de Stock, pues se nombraría simplemente peróxido de sodio y no habría que poner ningún número de oxidación entre paréntesis, puesto que el sodio solo puede actuar con valencia 1, de tal manera que quedaría como veis aquí. Vamos a ver otro ejemplo de peróxido, este que tenéis aquí, y en este ejemplo sí que se ve de una forma bastante más clara cómo el peróxido no es un compuesto químico del oxígeno, sino del grupo peróxido. El grupo peróxido, recordad, es este grupo, el grupo de los dos átomos de oxígeno. Este grupo, vuelvo a recordaros, tiene valencia 2, se la cede al hierro en forma de subíndice y en este caso el hierro está actuando con valencia 3. La valencia 3 se la cede al grupo peróxido en forma de subíndice 3. De tal manera que aquí tenemos también los nombres, tanto sistemático como Stock, de este compuesto. El triperóxido de dihierro, triperóxido porque aquí el grupo peróxido tiene un subíndice 3 y dihierro porque el hierro tiene subíndice 2. Y en la nomenclatura de Stock, peróxido de hierro 3, aquí sí hay que especificar que el hierro está actuando con valencia 3. Puesto que puede actuar con varias valencias, hay que especificar cuál de ellas está utilizando. Vamos a ver a continuación este otro ejemplo que puede llevar a cierto engaño. Vamos a olvidarnos un poco del principio de este proceso y vamos a fijarnos en esta molécula que es la que realmente nos darían en un ejercicio, CuO2. Si hacemos el análisis de los subíndices y las valencias, sabemos que el oxígeno actúa con valencia 2. Esa valencia 2 se la pasaría al cobre y en principio el cobre debería de tener un subíndice 2. Sin embargo, vemos que el cobre le pasaría al oxígeno un subíndice 2. Pero como vemos la molécula escrita de esta forma, podría darnos a pensar que el cobre está actuando con valencia 4, de tal manera que la molécula sería Cu2O4 y puesto que el 4 y el 2 se pueden simplificar, se escribiría la molécula como CuO2. Sin embargo, vosotros ya deberíais saber que el cobre nunca actúa con valencia 4, las únicas valencias del cobre son 1 y 2. Por lo tanto, esto ya no se trata de un óxido, como hemos visto en diapositivas anteriores, sino que se trata de un peróxido, y este peróxido se forma, como veis, en este proceso. Aquí tenemos el grupo peróxido, el grupo de los dos átomos de oxígeno. Recordad que tenía valencia 2, esa valencia 2 se la pasa al cobre y el cobre por su parte le pasa al grupo peróxido su valencia 2. De tal manera que ahora sí, este 2 y este 2 sí que se pueden simplificar porque no forman parte del grupo peróxido. De tal manera que los paréntesis desaparecen y nos queda la molécula como tenéis aquí, CuO2. El grupo peróxido
y el átomo de cobre. Entonces, para nombrar este compuesto, pues seguimos nuevamente las nomenclaturas sistemática y de Stock que ya conocemos. En la nomenclatura sistemática, este compuesto se denominaría simplemente peróxido de cobre. Ojo, no sería diperóxido de cobre, aunque veáis aquí un 2, porque recordad que el grupo es O2 y el grupo O2 tiene subíndice 1. Si estuviera entre paréntesis, por ejemplo aquí, si estuviera entre paréntesis y tuviera aquí un subíndice 2, por ejemplo, entonces sí que sería diperóxido. Pero como está escrito así, sin paréntesis y sin ningún subíndice que englobe al grupo O2, se denomina simplemente peróxido de cobre. Y en la nomenclatura de Stock, pues como vemos que el cobre actúa con valencia 2, pues escribimos simplemente peróxido de cobre 2. Y no quería terminar el apartado de los peróxidos sin comentar brevemente el que seguramente sea el peróxido más conocido de todos, que es este, el H2O2. En la nomenclatura sistemática, pues aquí tenéis peróxido de dihidrógeno porque hay dos átomos de hidrógeno. En la nomenclatura de Stock es simplemente peróxido de hidrógeno, puesto que el hidrógeno solo tiene una única valencia. Pero este compuesto también recibe el nombre coloquial, que seguramente os sonará mucho más, que es el agua oxigenada, que como ya sabéis pues se suele utilizar para desinfectar heridas.